Mis primos me decían que había nacido para ocupar el lugar de una muerta. Mamá me había contado que mi hermana, la que íbamos a ver domingo por medio al cementerio judío de Bahía Blanca, tenía los ojos azules y era espigada, como Lorén Bacal. Esa rubia del póster de Tener y no tener que trajeron de Estados Unidos y que colgaron al lado de la boletería del cine en la Sociedad de Fomento de Saldungaray. Nada que ver conmigo, que soy morocha, más bien petiza, y me llevo por delante todo lo que se me cruza. Con Lorén Bacal, ¿cómo podía saberlo? Si Marilina se había muerto a los 8 meses, cuando la dejaron sola con la tía, para irse ella y papá a la capital. Muertita. Matilde es una muertita, me gritaban mis primos cuando jugábamos en el potrero, y me tiraban piedras directo a la panza. Decían que era para saber si yo era el espectro de la que estaba enterrada. Si me golpeaban, era de carne y hueso. Si me atravesaban, era un fantasma, un alma en pena. Un domingo envenenaron al gato de la abuela de Feli, mi compañera de banco. Lo metieron en una bolsa y lo dejaron sobre mi cama con una tarjeta. Para que te haga un poco de compañía, finada. La pieza se me llenó de olor a podrido y encima mamá me cascó. No importaba que le explicara que yo no había sido, porque tuvo que tirar el acolchado de nido de abeja y después lavar de piso a techo con acaroína. Unos turros, mis primos. Como si no me alcanzara con lo que me decía mamá todas las noches, mientras me cepillaba el pelo y me tiraba de lo lindo para desenredarme. Que lo linda que era Marilina, delicada, despierta, el pelo como de seda, una muñequita. En cambio yo, una marimacho, una varonera. Parece que el mismo día en que nació la bebé, si yo tengo 12, hará como 14 años, el capataz se había aparecido por casa con una Holando argentina y su ternerito. Al ternero lo dejaron atado en el ciruelo del fondo, cerca del baño y del cuarto de herramientas. A la vaca la ubicaron en el comedor diario, como una reina. Corrieron el juego de sillas y la mesa de caoba inglesas del casamiento para instalar un bebedero y un fardo de pasto. 6 veces por día la ordeñaban para llenar las mamaderas, una para Marilina, otra para el ternero hasta que lo faenaran. Mamá no quería darle la teta a mi hermana. Decía que su leche era muy agria y demasiado liviana, que la leche de la vaca la iba a engordar mejor. Todo eso se lo escuché en el recreo a Feli, que se lo había escuchado a su abuela, que se lo había escuchado a mi tía Lidia, porque cuando Marilina era bebé, yo no había nacido todavía. Más o menos para cuando la beba cumplió 8 meses, papá arregló para ir a unas reuniones de trabajo en Buenos Aires. La tía Lidia vino con el cuento de un caso muy conocido en Saldungaray. Como unos 10 o 15 años atrás, un tal don Julio, el primero que había renovado la maquinaria agrícola en el pueblo, había empezado a viajar a la capital por el tema de los tractores. Resulta que el tipo tenía otra mujer, una bataclana, y se había metido en un negocio turbio de robo de joyas y falsificadores. Terminó la legítima esposa en la cárcel y el tipo quién sabe en qué lugar del extranjero con la otra. Con esa historia de la tía Lidia, mamá se puso requete celosa y quiso acompañar a papá. La dejó a Marilina con la tía, la vaca y el ternero atado en el fondo. Pero uno de mis primos, nadie sabe cuál, metió al ternero adentro de la casa y la vació toda a la vaca. Entonces tuvieron que salir corriendo a buscar leche a lo de un tambero de Sierra de la Ventana. Cuando mamá y papá estuvieron de vuelta, Marilina volaba de fiebre. Llamaron al médico, le pusieron cataplasmas, pero igual se les murió. Después de 2 años de llorarla, decidieron tenerme a mí. Un clavo saca otro clavo. Chillaban las bestias de mis primos mientras me pinchaban con abrojos para ver si me dolía. Papá juraba que no era así y me traía regalos de Bahía Blanca o de Buenos Aires. Marrón glacés con envoltura dorada, cigarrillos de chocolate, sombreros, hasta un tapadito de piel de nutria me trajo. La última vez me regaló un perfumero decorado con la estrella de David,
igualita a la que tenía Marilina en la lápida, junto a su foto borroneada y el nombre de ella en hibrit. No sabía qué nombre tenía en hibrit. No podía leer más que Aleph y Bet, porque a mí no me dieron educación judaica. Yo pensaba que nosotros no éramos muy religiosos, porque en Saldungaray no había sinagoga, ni rabino, ni carne kosher, ni nada. Al contrario, el mismo año que había nacido mi hermanita, el intendente había contratado a un arquitecto muy famoso, Salamine o Salomone, para que construyera un portal redondo en el cementerio, con una cruz gigante en el medio y la cabeza de Cristo que parecía que lo vigilaba todo. No habría forma de ser judíos religiosos, pensaba yo, y a veces se me ocurría que era por eso que se había muerto Marilina. Si mamá y papá hubieran seguido el consejo del Seide cuando llegó de Rusia, si hubieran respetado el Shabbat, el ayuno de Yom Kippur, el Seder de Pesach, si en lugar de venir a este pueblo de Goim hubieran desembarcado en Rivera o en Moisésville, en una de esas Marilina no se les moría. Bueno, en ese caso yo no habría nacido, pero mi hermana estaría viva. La verdad es que eso sí era un dilema, lo que explicaba la señorita Guadalupe en la escuela. Un planteo con dos opciones, pero ninguna nos dejaba totalmente satisfechos. Los rabinos eran buenos para responder dilemas. El problema era que acá no había rabino. Tenía que anotarme todo esto, para acordarme al año siguiente cuando nos mudáramos a Bahía Blanca para que yo empezara el secundario. Seguro que había algún rabino por ahí. Mis primos decían que papá no hacía alardes de que éramos judíos, porque así los funcionarios lo escuchaban con lo del ingenio de las remolachas. En uno de sus viajes a Buenos Aires, justo antes de mi cumpleaños de 9, había tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo con la mismísima Evita. Como ella recibía delegados sindicales, papá había arreglado con unos amigos del sindicato de comercio para que lo dejaran pasar al despacho con ellos. Una vez adentro, me contó, sacó una carpeta con los planos del ingenio. Los apoyó sobre el escritorio de piel de cocodrilo, al lado de un tintero de mármol, muy elegante, y le explicó todo, con pelos y señales. Es que papá tenía el proyecto bien pensado. Había leído a un científico que explicaba que con el azúcar de las remolachas se podía fabricar hasta combustible para transatlánticos o aviones a reacción. Según papá, en el futuro, el Pulqui 1 y el Pulqui 2, con unas mínimas modificaciones, podrían volar con combustible de remolachas. Y si se volvían a fabricar esos aviones, él iba a ser el proveedor oficial. En una primera etapa, decía, solamente haría azúcar para las comidas. Lo que no era poco, así le sacaban la exclusividad a los vendepatrias de la caña. Así lo llamaba papá, vendepatrias. Pero además muy pronto iba a poder fabricar todo tipo de productos. Medicamentos para la artrosis, combustible para las cosechadoras. De esa forma, gracias a papá, la pampa seca dejaría de ser la sucursal pobre de la pampa húmeda. A mamá no le terminaba de cerrar ese proyecto, no porque le preocupara demasiado cambiar trigo por remolachas, sino porque no había forma de hacerlo sin la ayuda del general. Ella al general lo llamaba el innombrable, y mamá estaba segura de que el innombrable, cuando todavía no era presidente, había insistido en seguir con la neutralidad en la última guerra, que todo eso que habían hecho con Farrell de disfrazarse de aliados a último momento había sido una actuación que no se la creía a nadie. Y aunque a ella no le constaba, le dijo a papá, le habían llegado rumores de que después de asumir, el innombrable había hecho entrar alemanes al país de contrabando. Papá se enojó mucho la vez que la escuchó decir eso. Me acuerdo porque fue en la cena de un domingo, recién llegados a casa. Esa mañana habíamos viajado a Bahía Blanca por el aniversario número 12 de Marilina y a la vuelta nos esperaba el capataz, con el asado sobre la cruz. Cuando mamá le salió con el tema de los alemanes, papá se puso rojo como una remolacha y le hizo un rayón a la mesa de caoba con el cuchillo. Le gritó que todos eran cuentos de los de la sociedad rural, que lo que no entendían esos oligarcas era que había que sumarse a la producción industrial y dejarse de joder con inventar conspiraciones. Aunque lo de los alemanes no fuera del todo verdadero, le contestó mamá, lo que quedaba claro era que en ese gobierno no querían a los judíos. Después de que dijo eso, pasaron toda una semana sin hablarse. No sé quién de los dos tenía razón.
La señorita Guadalupe me diría que papá. Ella no había nacido en Saldungaray, había llegado desde Viedma para reemplazar a la vieja López que se jubilaba, más o menos por la época en que papá había tenido la entrevista de las remolachas. Pero no era maestra nada más, también era delegada censista del partido femenino, como me había mostrado en su carné, designada directamente por la capitana. Todas las tardes, después de que salíamos de la escuela, iba a dar clases de higiene, de dactilografía y de declamación a la unidad básica que habían inaugurado en el garage de la abuela de Feli. Algunas veces me llevaba, me hacía vocalizar, aprender poemas de Alfonsina Storni de memoria. Insistía con que yo tenía talento para declamar. En una de esas, mi talento me venía de escucharla a Evita por la radio. Desde los 7 que yo iba con papá a la casa de Labardén, su socio en el ingenio de las remolachas, y ahí nos encontrábamos con él y con el encargado de la John Deere de Saliqueló, el del sindicato de comercio, a escuchar las transmisiones. Se sentaban en los sillones de cuero del salón, alrededor de la radio a batería que Labardén había traído de su último viaje a Buenos Aires. Fumaban, tomaban whisky y la escuchaban. A mí me preparaban una chocolatada, o hasta a veces sacaban una viducola de esa heladera que Labardén se había hecho traer de la capital. También lo escuchaban al general, pero esas tardes yo no iba porque no me resultaba tan entretenido. Mamá insistía en que la acompañara con la tía Lidia a la Sociedad de Fomento para ver una película norteamericana, pero yo prefería ir con papá. Después volví a casa, me escondía en mi pieza, lloraba y anotaba las frases de los discursos que más me gustaban. Algunas parecían sacadas de los poemas que la señorita Guadalupe nos leía en clase. Los latidos de esa masa que sufre, trabaja y sueña son los míos. Los humildes, como viven y duermen al aire libre, tienen las ventanas del alma expuestas a las cosas extraordinarias. Los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa o de una mano tendida. No ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores. Por algo Evita había sido actriz de teatro, de cine y de radio. Yo no había visto ninguna película suya, ni había escuchado ninguna audición, pero seguro no era tan fría como esa Lorén Bacal. La señorita Guadalupe me había contado de una audición de Radio Belgrano. Yo no me podía acordar, porque tenía 4 años, donde actuaba Evita, de más joven, un poco después de que se conociera con Perón por lo del terremoto. Interpretaba a una bailarina, Isadora Duncan, que se movía de una forma muy especial. Yo le pregunté cómo había hecho Evita para interpretar a una bailarina en la radio, si los movimientos esos que imitaban las olas se veían, no se escuchaban. La señorita Guadalupe me dijo que con las palabras también se podía bailar. Lo del baile que imitaba las olas me hizo acordar a la muerte de la poetisa que tanto declamábamos, Alfonsina en el mar. Feli y la abuela de Feli me contaron que se había suicidado porque estaba muy enferma y no se podía curar. Le recordé la historia a la señorita Guadalupe y se puso muy triste. Me dijo que la perdonara, que estaba muy sensible porque la había visto a Evita en una emisión de Sucesos Argentinos, muy desmejorada, parada en el auto que avanzaba en un desfile. Parecía que se la iba a llevar el viento. Unos días después me fui con papá a lo de Labardén. Íbamos a cenar con él porque mamá estaba indispuesta y pidió que la dejáramos sola. Cociné yo. Preparé guiso de lentejas con chorizo en la cocina económica. Me dejaron tomar un vaso de vino porque hacía como 3 grados bajo cero. Cuando logramos sintonizar la radio, escuchamos que a las 20:25 había fallecido la jefa espiritual de la nación. Ni bien comimos, nos volvimos volando a casa. Mamá y papá se pelearon de nuevo, esta vez por el tema del luto. Él ya tenía listo un traje negro para pasar por la John Deere y después acercarse a la parroquia para ir al velorio. El cura había preparado una piecita con una virgen rubia para que todo el pueblo pudiera velar a Evita a la distancia. Mamá se quejó. Le dijo que ir al velorio de esa cristiana era faltarle el respeto a la memoria de Marilina y que además los judíos no adorábamos imágenes. Ahora que Eva se había muerto, según mamá, no iba a haber ingenio, ni combustible para aviones, ni nada.
que la que llevaba los pantalones en el gobierno era ella, que así como la veía con las uñas pintadas de rojo y sus vestidos hechos a medida, ella era el macho en esa pareja, que al general, así solito, no le iba a durar el poder para nada, que ella se la veía venir desde aquel discurso en que la Eva había renunciado a ser vicepresidenta. Al otro día, papá juntó todas sus cosas en la valija de cuero y se fue a instalar a la casa del capataz. El domingo siguiente al velorio, mamá y yo viajamos solas a Bahía Blanca a visitar la tumba de Marilina. De pronto sentí que mis 12 años los había vivido sola, escoltada por sombras. Me dio un ataque de celos tan grande que lo único que pude hacer fue pegar patadas en las piedras hasta que se me llenaron los pies de moretones. Ese día me di cuenta de que para mamá nunca podría tomar el lugar de la muerta. Aunque tenía el corazón estrujado como trapo de piso y la garganta rasposa, me decidí. Si yo iba a ocupar el lugar de una muerta, como querían mis primos, no sería Marilina. Al volver a casa busqué en el cajón de mi mesa de luz las frases que había rescatado de los discursos de Evita. Me armé un micrófono con un portalápices y un par de medias y me puse a declamar. Hace un mes que practico todos los días con la señorita Guadalupe, en la unidad básica, y me sale bárbaro. Los domingos a la tarde con Feli, que es la representante de mi fundación, preparamos en el cuartito del fondo un escritorio con los papeles y los sellos para recibir a mis primos. Algunas veces hacen de delegados obreros y discutimos por sus salarios, por la jornada laboral, las vacaciones. Otras veces son personas con distintos problemas, una enfermedad, un techo que se cayó, un chico que necesita estudios, y yo se los soluciono. Ya no me llaman más la muertita, ahora dicen que soy su líder espiritual y me siguen a todas partes.